Bienvenidos a Conexión Divina, donde la Biblia cobra vida. Desde la creación hasta los milagros de Jesús, cada relato nos deja lecciones de fe, esperanza y redención. Acomódate y sumérgete en esta historia transformadora. Moisés, el gran líder de Israel, es recordado por dividir el Mar Rojo, recibir los 10 mandamientos y guiar a su pueblo a la tierra prometida. Su influencia es innegable, pero hay una pregunta persistente que pocos se han atrevido a hacer: ¿qué pasó con sus hijos, Gersón y Eliezer? A diferencia de los hijos de Aarón, que se convirtieron en sacerdotes prominentes, los hijos de Moisés aparentemente desaparecieron de la historia. ¿Por qué no formaban parte del liderazgo de Israel? ¿Fue esto un borrado intencional, un plan divino, o simplemente un caso de ser eclipsado por otros? ¿Podría su destino depararnos lecciones espirituales más profundas hoy en día? En este video, descubriremos el significado oculto de Gersón y Eliezer, sus roles en la historia bíblica y por qué desaparecieron del centro de atención. Si alguna vez te has sentido ignorado o invisible, este mensaje es para ti. ¿Quiénes eran Gersón y Eliezer? La historia de los hijos de Moisés comienza durante su exilio en Madián. Después de huir de Egipto por matar a un capataz egipcio, Moisés encontró refugio en la casa de Jetro, el sacerdote de Madián. Se casó con Séfora, la hija de Jetro, y tuvieron 2 hijos, Gersón, llamado así porque Moisés se sentía como un extranjero en una tierra extraña, Éxodo 2:22. Su nombre simboliza la alienación y separación de Moisés de Egipto, y Eliezer, que significa Dios es mi ayuda, conmemorando la protección divina de Moisés cuando huyó del faraón, Éxodo 18:4. Si bien estos nombres tienen un profundo significado espiritual, la Biblia nos dice muy poco sobre sus vidas más allá de su nacimiento. A diferencia de los hijos de su tío Aarón, que se convirtieron en sumos sacerdotes, Gersón y Eliezer parecieron desvanecerse en el fondo. Moisés, el legendario líder de los israelitas, es famoso por dividir el Mar Rojo, recibir los 10 mandamientos y sacar a su pueblo de Egipto. Su nombre resuena a lo largo de las Escrituras, solidificando su legado como una de las figuras más importantes de la historia bíblica. Sin embargo, a pesar de su imponente presencia en la narrativa de la fe, persiste una pregunta importante: ¿qué le sucedió a sus hijos, Gersón y Eliezer? A diferencia de los descendientes de Aarón, que llegaron a establecer un prominente linaje sacerdotal, los hijos de Moisés permanecieron en gran medida ausentes del centro de atención bíblica. Sus nombres se mencionan, pero sus roles parecen eclipsados, lo que hace que muchos se pregunten: ¿se desvanecieron en la oscuridad o hay un significado oculto en su historia? ¿Podría su viaje menos conocido contener lecciones profundas sobre la fe, el servicio y el plan divino de Dios? En este video, descubriremos el fascinante y a menudo pasado por alto legado de Gersón y Eliezer. Profundizaremos en las pistas bíblicas que rodean sus vidas, su significado y las razones por las que nunca alcanzaron la prominencia de la manera que podríamos esperar. Descubrirás percepciones sorprendentes sobre el tiempo de Dios, su propósito y el significado más profundo de servir fielmente, incluso cuando el mundo lo nota. Tal vez te hayas sentido invisible, no apreciado o atrapado en el fondo de la historia más grande de la vida. Si es así, este episodio es para ti. La historia de los hijos de Moisés te desafiará e inspirará, revelando que incluso aquellos que sirven tras bambalinas pueden desempeñar un papel crucial en el gran plan de Dios. Quédese con nosotros mientras revelamos por qué Gersón y Eliezer no estaban en el centro de atención, cómo su legado oculto todavía nos impacta hoy en día y poderosas lecciones bíblicas que lo alentarán a abrazar su papel único en el reino de Dios. La historia de Gersón y Eliezer comienza durante un capítulo crucial en la vida de Moisés, su exilio en Madián. Este periodo fue un momento decisivo para Moisés, ya que lo convirtió en el líder que Dios eventualmente llamaría para liberar a los israelitas de la esclavitud. Después de huir de Egipto por matar a un capataz egipcio, Moisés buscó refugio en la tierra de Madián, donde se encontró con Jetro, el sacerdote de Madián. Se casó con la hija de Jetro, Séfora, y juntos tuvieron 2 hijos, Gersón y Eliezer.
La Biblia nos presenta por primera vez a Gersón en Éxodo 2:22, que dice, Séfora dio a luz a un hijo, y Moisés lo llamó Gersón, diciendo, me he hecho extranjero en tierra extranjera. El nombre Gersón es profundamente simbólico, derivado de la raíz hebrea de la palabra que significa forastero o extranjero. Este nombre refleja el profundo sentido de desplazamiento y alienación de Moisés durante sus años en el exilio. Moisés, que había sido príncipe en el palacio del faraón, había sido reducido a la vida de un pastor errante en una tierra extranjera. El marcado contraste entre su realidad pasada y presente está encapsulado en el nombre de su hijo, un recordatorio constante del viaje emocional y espiritual por el que estaba pasando. Más tarde, en Éxodo 18, 3, 4, aprendemos sobre el nacimiento del segundo hijo de Moisés, Eliezer. Un hijo se llamaba Gersón, porque Moisés dijo, me he hecho extranjero en tierra extranjera, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre fue mi ayudador, él me salvó de la espada de Faraón. El nombre Eliezer, que significa Dios es mi ayuda, conmemora la protección divina de Dios sobre Moisés cuando huyó de la ira del Faraón. A diferencia del nombre de Gersón, que refleja la lucha de Moisés con el exilio y la identidad, el nombre de Eliezer es un testimonio de fe y liberación divina. Sirve como un poderoso recordatorio de que, a pesar de los desafíos y dificultades que enfrentó Moisés, Dios lo estaba guiando y salvaguardando. ¿Por qué Gersón y Eliezer no saltaron a la fama? A diferencia de los hijos de Aarón, que se convirtieron en figuras centrales del sacerdocio de Israel, los hijos de Moisés nunca heredaron un papel de liderazgo. Esta ausencia es desconcertante, especialmente dada la inmensa influencia de Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés a la zarza ardiente en Éxodo 3, Gersón y Eliezer aún eran jóvenes. Moisés, sintiéndose indigno de la misión divina, se dispuso a regresar a Egipto con su familia, como se describe en Éxodo 4:20. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un y se fue a Egipto. Y tomó la vara de Dios en su mano. Aunque este versículo destaca su presencia en un momento crucial de la historia bíblica, su participación permanece en gran medida no registrada en las escrituras posteriores. Es probable que, a medida que Moisés se dedicó más a dirigir a los israelitas, a sus hijos no se les asignaron roles de autoridad o prominencia dentro de la comunidad. En cambio, el liderazgo bíblico se transmitió a través de los descendientes de Aarón, quienes establecieron el sacerdocio levítico. Esto plantea preguntas importantes: ¿fue este el plan de Dios todo el tiempo? ¿Gersón y Eliezer vivieron vidas tranquilas lejos del liderazgo público? Un momento misterioso y crucial, el incidente de la circuncisión. Uno de los episodios más desconcertantes que involucra a la familia de Moisés ocurre en Éxodo 4, 24-26. En un lugar de alojamiento en el camino, el Señor se encontró con Moisés y estaba a punto de matarlo. Pero Séfora tomó un cuchillo de pedernal, cortó el prepucio de su hijo y tocó los pies de Moisés con él. «Ciertamente tú eres un esposo de sangre para mí», dijo ella, así que el Señor lo dejó en paz. Este evento dramático y críptico probablemente involucró a uno de los hijos de Moisés, enfatizando el pacto de circuncisión establecido con Abraham en Génesis 17, 10, 14. La circuncisión era una señal de ser apartados como el pueblo de Dios. El hecho de que Moisés no circuncidara a su hijo estuvo a punto de costarle la vida, pero la rápida acción de Séfora lo salvó. Este momento revela una profunda verdad espiritual: incluso Moisés, el líder elegido, tuvo que alinearse completamente con los mandamientos de Dios antes de llevar a cabo su misión. El legado de los hijos de Moisés, una lección para nosotros hoy. Aunque los nombres de Gersón y Eliezer no dominan la historia bíblica, su historia contiene poderosas lecciones. El llamado de Dios es único para cada persona. Mientras que los hijos de Aarón tenían un papel sacerdotal público, el propósito de Gersón y Eliezer era diferente. No todos los que sirven a Dios lo hacen en el centro de atención. La fidelidad importa, incluso cuando no se ve. Muchos creyentes hoy en día sienten que están en un segundo plano, sin ser notados o sin celebrar.
La historia de los hijos de Moisés nos recuerda que ser fiel en las cosas pequeñas sigue siendo importante. El tiempo y el propósito de Dios están más allá de nuestro entendimiento. Es posible que Gersón y Eliezer no hayan dirigido a Israel, pero su existencia aún jugó un papel en el viaje personal de Moisés. De la misma manera, es posible que no siempre veamos el propósito detrás de los planes de Dios para nuestras vidas. Al reflexionar sobre su historia, se nos recuerda que todo papel en el reino de Dios es valioso, ya sea que se vea o no se vea. Si este video te ha bendecido, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otras personas que aman descubrir misterios bíblicos. Y recuerda, Dios tiene un propósito para ti, incluso cuando te sientas ignorado. El papel oculto de los hijos de Moisés, Gersón y Eliezer, en la historia bíblica. A lo largo de las narraciones bíblicas, se esperaba que las personas elegidas por Dios, como Moisés, se adhirieran estrictamente a las leyes de su pacto. Su liderazgo tuvo un profundo significado espiritual, moldeando el destino de Israel. Sin embargo, un aspecto intrigante de la vida de Moisés es el papel relativamente oscuro de sus hijos, Gersón y Eliezer. A pesar de su temprana participación en su viaje, ¿por qué se desvanecieron en el fondo mientras su padre seguía siendo una de las figuras más prominentes de la historia bíblica? Varias razones clave pueden explicar su limitada visibilidad en la historia del éxodo de Israel y más allá. La primacía del linaje de Aarón. Un factor importante que contribuye a la falta de énfasis en los hijos de Moisés es el nombramiento divino de Aarón y sus descendientes como el sacerdocio oficial de Israel. Este era un papel de inmensa responsabilidad, que requería una dedicación absoluta a los ritos de sacrificio y a la guía espiritual de la nación. Como se dice en Éxodo 28, 1, 3, Dios ordenó específicamente a Moisés: haz que tu hermano Aarón te traiga de entre los israelitas, junto con sus hijos Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar, para que me sirvan como sacerdotes. A los hijos de Aarón se les confiaron los sagrados deberes del sacerdocio, llevando a cabo rituales esenciales en el tabernáculo y más tarde en el templo. Este enfoque exclusivo en el linaje de Aarón probablemente limitó la prominencia de los hijos de Moisés, evitando cualquier ambigüedad sobre el liderazgo espiritual dentro de Israel. Al asegurarse de que la autoridad sacerdotal permaneciera dentro de la familia de Aarón, Dios mantuvo una clara distinción entre el papel profético de Moisés y los deberes sacerdotales de los descendientes de Aarón. El liderazgo sin paralelo de Moisés. El papel de Moisés en la historia israelita fue verdaderamente único. No solo fue un profeta, sino también un mediador divinamente designado entre Dios y su pueblo. A diferencia de los roles reales o sacerdotales, que a menudo eran hereditarios, el liderazgo de Moisés era singular e irreemplazable. La Biblia enfatiza explícitamente esta distinción en Deuteronomio 34, 10-12. Desde entonces, ningún profeta se ha levantado en Israel como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara, que hizo todas las señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto, al faraón, a todos sus funcionarios y a toda su tierra. Porque nadie ha mostrado jamás el gran poder, ni ha hecho las maravillas que hizo Moisés a los ojos de todo Israel. Este pasaje pone de relieve que la posición de Moisés como profeta no tenía paralelo. Su autoridad no era algo que pudiera transmitirse simplemente a sus hijos. A diferencia de la tradición dinástica que se ve en la realeza o el sacerdocio, el liderazgo profético se basaba en la selección divina en lugar de la sucesión familiar. Por lo tanto, a Gersón y Eliezer no se les concedió automáticamente roles de liderazgo simplemente porque eran hijos de Moisés. Posible regreso a Madián. Otro factor que podría explicar su limitada presencia en la narración bíblica es la posibilidad de que Gersón y Eliezer regresaran a Madián con su madre, Séfora. En Éxodo 18, 1-6 se relata cómo Jetro, el suegro de Moisés, llevó a Séfora y a sus hijos a reunirse con Moisés en el monte Sinaí. Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel. Había enviado un mensaje a Moisés: yo, tu suegro Jetro, voy a ti con tu esposa y sus 2 hijos.
Este relato sugiere que la familia de Moisés estuvo separada de él durante un periodo significativo. Dados los inmensos desafíos y dificultades del viaje del Éxodo, es plausible que Séfora y sus hijos permanecieran en Madián durante un tiempo prolongado, reduciendo así su participación directa en los momentos decisivos de la historia temprana de Israel. El legado de Gersón y Eliezer en la historia israelita. Aunque Gersón y Eliezer no jugaron un papel prominente en la narrativa del Éxodo, su linaje continuó sirviendo dentro de la estructura religiosa de Israel. Una Crónicas 23, 14-17 nos da una idea de sus descendientes. Los hijos de Moisés, Moisés el hombre de Dios, fueron contados como parte de la tribu de Leví. Los hijos de Moisés, Gersón y Eliezer. Los descendientes de Gersón, Subael fue el primero. Los descendientes de Eliezer, Reabías fue el primero. Eliezer no tuvo otros hijos, pero los hijos de Reabías fueron muy numerosos. A pesar de su falta de visibilidad en las escrituras anteriores, este pasaje afirma que sus familias permanecieron activas en el servicio de Dios, continuando la tradición levítica. A diferencia de los descendientes directos de Aarón, que fueron nombrados sacerdotes, la comunidad levita más amplia, de la que formaban parte los descendientes de Moisés, era responsable de tareas esenciales como el mantenimiento del tabernáculo, la vigilancia del santuario y la asistencia en las ceremonias religiosas. Los deberes levíticos de Gersón y los descendientes de Eliezer. Los levitas, entre ellos el linaje de Gersón y Eliezer, desempeñaron un papel vital en el apoyo al sacerdocio. En Números 3, 5, 9 se describen sus responsabilidades. El Señor le dijo a Moisés: trae a la tribu de Leví y preséntala al sacerdote Aarón para que le ayude. Deben cumplir deberes para él y para toda la comunidad en la tienda de reunión haciendo la obra del tabernáculo. Ellos se encargarán de todo el mobiliario de la tienda de reunión, cumpliendo las obligaciones de los israelitas haciendo la obra del tabernáculo. Este pasaje subraya que, si bien el linaje de Aarón tenía el derecho exclusivo de realizar deberes sacerdotales, a los levitas, incluidos los descendientes de Moisés, se les confiaron funciones de apoyo esenciales. Su servicio aseguraba el buen funcionamiento del culto israelita, aunque sus funciones no fueran tan reconocidas públicamente como las de los sacerdotes. El linaje de Gersón, el papel de Subael entre los descendientes de Gersón. Subael, también deletreado Subael, se menciona específicamente en una Crónicas 23:16 como el primero de la línea de Gersón. Su nombre reaparece en una Crónicas 24:20, donde se le menciona entre los líderes de los levitas. En cuanto al resto de los descendientes de Leví, de los hijos de Amram, Subael, de los hijos de Subael, Gedeías. Aunque no era parte del sacerdocio, esta referencia sugiere que el linaje de Gersón mantuvo el liderazgo dentro del orden levítico, contribuyendo a la vida espiritual de Israel. El linaje de Eliezer, el crecimiento de los descendientes de Reabías. El linaje de Eliezer, aunque inicialmente menos documentado, se expandió significativamente a través de su hijo Reabías. Una Crónicas 23:17 menciona específicamente, los hijos de Reabías eran muy numerosos. Esto sugiere que, con el tiempo, los descendientes de Eliezer florecieron dentro de la comunidad levita, llevando a cabo las responsabilidades asignadas a su linaje. Si bien sus roles individuales no se detallan ampliamente en la Biblia, su creciente número implica que desempeñaron un papel integral en el mantenimiento continuo del sistema religioso de Israel. Aunque Gersón y Eliezer no heredaron el manto profético de Moisés ni asumieron roles muy visibles en la historia de Israel, su legado perduró a través de sus descendientes. Si bien el linaje de Aarón ocupó un lugar central en el sacerdocio, la comunidad levítica en general, incluido el linaje de Moisés, desempeñó un papel fundamental en el apoyo a la adoración y el servicio del templo de Israel. Ya sea debido a un nombramiento divino, consideraciones prácticas o circunstancias históricas, la presencia limitada de los hijos de Moisés en las narraciones bíblicas no disminuye su contribución al pueblo escogido de Dios.
Sus descendientes continuaron sirviendo fielmente, asegurándose de que la vida espiritual y ceremonial de Israel se mantuviera fuerte para las generaciones venideras. A lo largo de la historia bíblica, el linaje de Eliezer experimentó un crecimiento notable, estableciéndose como una presencia significativa entre los levitas. Aunque no necesariamente poseían los títulos más altos ni alcanzaban posiciones de autoridad suprema, la gran expansión de su familia pone de relieve la bendición divina de la fructificación sobre ellos. El énfasis del cronista en su proliferación los distingue de muchos otros linajes que disminuyeron con el tiempo, reforzando la idea de que su resistencia era una manifestación del favor de Dios. Esta bendición se alinea estrechamente con la promesa dada en Génesis 22:17, donde Dios le aseguró a Abraham: «Ciertamente te bendeciré y haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas en el cielo y como la arena en la orilla del mar». Aunque los descendientes de Eliezer no alcanzaron el rango de sumos sacerdotes, su creciente número les permitió servir en roles críticos dentro de la comunidad levítica. Probablemente asumieron responsabilidades esenciales, contribuyendo a la estructura y administración de los deberes del templo, asegurando la estabilidad y continuidad de las prácticas de adoración de Israel. Su firme dedicación desempeñó un papel fundamental en la preservación de las tradiciones sagradas que definían la fe israelita, demostrando que incluso aquellos que sirven en segundo plano contribuyen significativamente al plan divino de Dios. De manera similar, la prominencia de los descendientes de Rehabías se subraya en las crónicas, donde se destaca su continua multiplicación. Esto contrasta marcadamente con otras familias y tribus que, a lo largo de generaciones, disminuyeron en número e influencia. Tal distinción servía como testimonio del cumplimiento de las promesas divinas y de la manifestación continua de las bendiciones del pacto de Dios. Una distinción clave que se hace en las Escrituras es la separación deliberada entre los descendientes de Moisés y los de Aarón. El linaje de Aarón fue escogido divinamente para ocupar el sacerdocio, una posición de inmenso liderazgo espiritual, responsabilidad y privilegio. A diferencia de los descendientes de Moisés, que fueron integrados en el servicio levítico más amplio sin recibir un reconocimiento especial, a los hijos de Aarón se les asignaron funciones sacerdotales específicas y se les honró en consecuencia. Esta división se hace explícita en una Crónicas 24, donde los cursos sacerdotales del linaje de Aarón se detallan meticulosamente. Estas fueron las divisiones de los descendientes de Aarón. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre, y no tuvieron hijos, por lo que Eliezer e Itamar sirvieron como sacerdotes, una Crónicas 24, 1, 2. Este pasaje subraya la selección divina de los hijos de Aarón como figuras centrales en el orden sacerdotal de Israel. Las muertes de Nadab y Abiú solidifican aún más el papel fundamental de Eliezer e Itamar en la continuación del legado sacerdotal. Su nombramiento sirve como un recordatorio de que los llamamientos de Dios son distintos y, a menudo, no se alinean con las suposiciones humanas sobre la herencia, el estatus o la prominencia. Aunque Gersón y Eliezer, los hijos de Moisés, pueden no haber sido figuras ampliamente reconocidas en su tiempo, su linaje y contribuciones tienen un gran significado. Su legado sirve como un profundo recordatorio de que el propósito de Dios no se limita a las expectativas humanas. A menudo, los que operan tras bambalinas desempeñan papeles indispensables en el desarrollo de la historia divina. Su historia nos enseña que no todo el mundo está llamado a ser el centro de atención, sin embargo, el viaje de cada persona sigue siendo vital para el cumplimiento del gran diseño de Dios. Esta lección es particularmente evidente cuando examinamos Eclesiastés 3:1. Hay un tiempo para todo, y una estación para cada actividad bajo los cielos. Este versículo nos recuerda que los planes de Dios se desarrollan de acuerdo con su tiempo perfecto, incluso cuando no se alinean con nuestros deseos o expectativas personales. Gersón y Eliezer estaban precisamente donde Dios quería que estuvieran, cumpliendo los roles que Él les designó dentro de la gran narrativa de la historia de Israel. En una línea similar, Romanos 8:28 ofrece una promesa tranquilizadora.
Y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de los que han sido llamados conforme a su propósito. Así como Gersón y Eliezer se entretejieron en el tapiz de la historia de Israel como siervos fieles en roles secundarios, así también Dios entreteje cada una de nuestras vidas en su propósito mayor. Es posible que no siempre comprendamos cómo nuestras acciones encajan en su plan divino, pero eso no disminuye su importancia. La ausencia de reconocimiento visible en el momento presente no niega el impacto de nuestra obediencia cuando se alinea con la voluntad de Dios. Aunque Gersón y Eliezer no fueron figuras ampliamente celebradas, sus descendientes permanecieron dedicados a servir a Dios dentro de la comunidad levita. Este legado perdurable subraya la profunda verdad de que la fidelidad hoy puede producir bendiciones para las generaciones venideras. Es posible que nuestro compromiso de caminar en los caminos de Dios no siempre se reconozca de inmediato, pero las semillas de justicia que plantamos pueden florecer mucho después de que nos hayamos ido. El Salmo 112, 1-2 resume esta verdad perdurable. Bienaventurados los que temen al Señor, los que se deleitan mucho en sus mandamientos. Sus hijos serán poderosos en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Este pasaje reafirma que una vida vivida en devoción a Dios no pasa desapercibida. Incluso cuando las personas no reciben reconocimiento inmediato, su fidelidad sigue adelante, influyendo en las generaciones y cumpliendo la voluntad divina de Dios de maneras que van más allá de la comprensión humana. En última instancia, la historia de Eliezer, Gersón y sus descendientes sirve como un poderoso recordatorio de que los llamamientos, las bendiciones y los propósitos de Dios a menudo operan de maneras que trascienden el reconocimiento terrenal. Ya sea en primer plano o en segundo plano, cada vida dedicada a Dios desempeña un papel crucial en su plan eterno. El legado de la obediencia, el significado oculto de Gersón y Eliezer. El Salmo 112, 1-2 declara una profunda verdad. Bienaventurados los que temen al Señor, los que se deleitan mucho en sus mandamientos. Sus hijos serán poderosos en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Este pasaje enfatiza un principio bíblico fundamental: aquellos que temen, reverencian y obedecen a Dios dejan un legado duradero. Su fidelidad se extiende más allá de su propia vida, moldeando a las generaciones futuras de maneras que tal vez nunca vean o entiendan completamente. Las bendiciones de la rectitud no son solo personales, sino también generacionales, e impactan a los descendientes que caminan en la senda de la obediencia. Tomemos, por ejemplo, a los hijos de Moisés, Gersón y Eliezer. A diferencia de su padre, cuyo liderazgo fue registrado con gran detalle, estos hombres no ocupan posiciones prominentes en la narrativa bíblica. Sin embargo, su papel en el servicio a Dios y en la vida espiritual de Israel sigue siendo significativo. Formaban parte del servicio levítico, contribuyendo a la obra sacerdotal que sostenía la relación de pacto de la nación con Dios. Aunque la historia no los destaca, su fidelidad desempeñó un papel esencial en la defensa del fundamento espiritual de Israel. Su historia es un recordatorio de que la fidelidad no se mide por el reconocimiento, sino por la obediencia y la devoción a Dios. La justicia de Dios al reconocer cada acto de servicio. Es fácil preguntarse, ¿importa nuestro trabajo si nadie se da cuenta? ¿Tiene sentido una vida de obediencia silenciosa? La respuesta se encuentra en Hebreos 6:10. Dios no es injusto, Él no olvidará tu trabajo y el amor que le has mostrado al ayudar a su pueblo y seguir ayudándolos. Este versículo es una poderosa afirmación de que cada acto de servicio, no importa cuán pequeño o invisible sea para los ojos humanos, es notado por Dios. Él es justo y no pasa por alto a los que trabajan en su nombre. Es posible que Gersón y Eliezer no hayan recibido reconocimiento humano, pero su fidelidad quedó registrada en la eternidad. Hoy en día, muchas personas luchan por sentirse desapercibidas, especialmente en un mundo que a menudo equipara el valor con la visibilidad. Pero la justicia de Dios es diferente. Él ve lo que otros pasan por alto. Ya sea que estemos enseñando, sirviendo en nuestras comunidades, criando familias o trabajando tras bambalinas, nada se desperdicia en su reino.
La historia de Gersón y Eliezer nos recuerda que Dios valora la obediencia por encima de la fama y que aquellos que le sirven fielmente, incluso en la oscuridad, están cumpliendo un propósito divino. El ejemplo de Moisés, un llamado más grande que el reconocimiento. Moisés, a pesar de ser uno de los más grandes líderes de la historia bíblica, enfrentó inmensas pruebas, dudas y periodos de aislamiento. Entendió de primera mano que el llamado de Dios no se trata del reconocimiento humano, sino de cumplir su voluntad. Del mismo modo, sus hijos no llegaron a ocupar puestos de fama, pero eso no significa que sus vidas fueran insignificantes. Filipenses 2, 3-4 refuerza esta idea. No hagáis nada por ambición egoísta o por vana presunción. Más bien, con humildad, valoren a los demás por encima de ustedes mismos, no mirando a sus propios intereses, sino a los intereses de los demás. Este pasaje nos llama a una vida de humildad y servicio. Nos desafía a examinar nuestros motivos, ¿estamos sirviendo por el bien de ser vistos, o realmente estamos buscando honrar a Dios? La silenciosa dedicación de Gersón y Eliezer a sus funciones ejemplifica este principio. No perseguían títulos ni protagonismo. En cambio, cumplieron el propósito que Dios les había dado con humildad y fidelidad. Su historia sirve como un poderoso recordatorio de que la grandeza en el reino de Dios no está determinada por los estándares mundanos, sino por un corazón dedicado a su servicio. La perspectiva de Dios sobre el significado. El mundo a menudo define el éxito a través del estatus, la influencia y los logros externos. Sin embargo, 1 Samuel 16:7 revela una perspectiva diferente. El Señor no mira las cosas que la gente mira. La gente mira la apariencia externa, pero el Señor mira el corazón. Este versículo nos recuerda que la evaluación de Dios de nuestras vidas no se basa en logros externos, sino en nuestra devoción y obediencia internas. Gersón y Eliezer, aunque no fueron ampliamente celebrados, fueron parte del pueblo escogido de Dios y contribuyeron a su plan divino. Nos recuerdan que nuestro valor no se encuentra en el reconocimiento público, sino en nuestra fidelidad a Dios. Muchos luchan con la sensación de ser insignificantes cuando sus esfuerzos pasan desapercibidos, pero las vidas de Gersón y Eliezer nos animan a encontrar un propósito en los roles que Dios nos ha asignado. Incluso cuando nuestro trabajo no se ve, nunca deja de ser importante a los ojos de Dios. El impacto de la fidelidad a menudo se extiende mucho más allá de lo que podemos ver, influyendo en las generaciones futuras y dando forma al legado espiritual de nuestras familias y comunidades. La verdadera realización proviene de la obediencia, no del estatus. En el mundo de hoy, donde el estatus y la visibilidad a menudo se glorifican, la historia de Gersón y Eliezer contrasta. Vivieron vidas de obediencia más que de ambición. Su legado nos enseña que la plenitud no proviene de buscar la gloria personal, sino de alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Jesús mismo modeló esto cuando eligió la humildad sobre el prestigio terrenal. Lavó los pies de sus discípulos, sirvió a los quebrantados y vivió una vida dedicada a la misión del Padre. El verdadero significado proviene de caminar en obediencia a Dios, incluso cuando eso significa trabajar tras bambalinas. ¿Dónde desaparecieron los hijos de Moisés? Entonces, ¿qué pasó con Gersón y Eliezer? ¿Por qué no están tan bien documentados como otras figuras bíblicas? Si bien su historia puede parecer oculta, lleva un mensaje profundo. Los propósitos de Dios no siempre tienen que ver con ser visto. Su legado es sutil, pero poderoso. Habla de la fidelidad de Dios y de la importancia de vivir en obediencia a su llamado. Su ausencia en la narrativa bíblica no es un signo de insignificancia, sino más bien un testimonio del plan único de Dios para cada uno de su pueblo. Ya sea en el centro de atención o en segundo plano, cada persona tiene un papel en la gran historia de Dios. Al llegar al final de este poderoso estudio, reflexionemos sobre el significado oculto de Gersón y Eliezer. Su historia nos recuerda que Dios valora la fidelidad por encima de la fama y que no todos los propósitos divinos están destinados a ser el centro de atención. A los ojos de Dios, todo acto de obediencia es significativo. Hebreos 6:10 nos tranquiliza. Dios no es injusto,
Él no olvidará tu trabajo y el amor que le has mostrado al ayudar a su pueblo. Su legado es un testimonio del poder de servir a Dios humildemente, incluso sin reconocimiento. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a aceptar tu papel en el reino de Dios, sin importar cuán visible u oculto pueda ser? Cada historia de la Biblia nos deja una enseñanza, un mensaje que trasciende el tiempo y llega hasta nuestro corazón. Esperamos que esta historia haya sido de tu agrado y te haya inspirado a conocer mejor los libros de la Biblia. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a Conexión Divina para seguir descubriendo más relatos fascinantes. Déjanos tu comentario con lo que más te impactó de esta historia y qué otras narraciones te gustarían ver en el canal. Nos encanta leerte. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.